pecador, al que traicionó, al que mintió, al que tu consejo no escuchó y la espalda dio a tu cruz. Solo tu perfecto Salvador, grande en amor y en perdón. Solo tú que viniste a morir por salvarme a mí, mi Señor Jesús. Siempre perdonar y bendiciones dar al indigno, al que tu consejo no escuchó y la espalda dio a tu cruz. Solo tu perfecto Salvador, grande en amor y en perdón. Solo tú que viniste a morir por salvarme a mí, mi Señor Jesús. De mi iniquidad me salvaste y me llevaste a ti. De abundante maldad me limpiaste y hoy vivo para ti. De mi iniquidad me salvaste y me llevaste a ti. De abundante maldad me limpiaste y hoy vivo para ti. Perfecto Salvador, perfecto Salvador. Perfecto Salvador, perfecto Salvador, perfecto Salvador, perfecto Salvador. Perfecto Salvador, grande en amor y en perdón. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. el rey
rescate eficaz, solo de Jesús la sangre trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Muy buenos días, queridos hermanos. Para mí es un honor nuevamente estar con ustedes para poder darles la palabra de Dios. Agradezco mucho a la iglesia allá en Lima. Como sabrán, estoy acá desde la ciudad de Cusco, mandando este mensaje. Que Dios los bendiga y gracias. Bien, el tema que vamos a hablar el día de hoy, lo hemos titulado como conflicto, condenación y esperanza. Conflicto, condenación y esperanza. Bien, vamos a empezar primero orando y pidiendo al Señor para que el Señor bendiga este tiempo, para que la palabra de Dios sea fluida, clara, y también orar para que nos dé entendimiento, ¿no? Tengamos un poco de que el Espíritu Santo que está en nosotros sea que nos ilumine nuestra mente. Oremos, acompáñenme en esta oración. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Santo y bendito eres, Señor. Quiero darte gracias, Señor, por darme esta oportunidad de poder ser mensajero de tu palabra. Te pido por favor, Señor, que mediante tu Espíritu Santo sea quien Él hable para tu pueblo, y ruego también, Señor, por mis hermanos, para que todos nosotros estemos con el entendimiento, que nos puedas iluminar nuestro entendimiento para poder recibir tu palabra. Bendice este tiempo, Señor. Te pido que te glorifiques en esta tu exposición de tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Les invito a abrir vuestras Biblias en el libro de Jeremías, ¿no? El capítulo 20, y vamos a dar un poquito extenso, va a ser este pasaje, es el capítulo 20 y vamos a abrir hasta el capítulo 23, versículo 8. Entonces, por favor, presten atención a la palabra del Señor. Bien, dice así:
Cuando el sacerdote Pasur, hijo de Immer, que era el oficial principal de la casa del Señor, oyó lo que Jeremías profetizaba, mandó que golpearan al profeta Jeremías y que lo colocaran en el cepo ubicado en la puerta alta de Benjamín junto a la casa del Señor. A la mañana siguiente, cuando Pasur liberó a Jeremías del cepo, Jeremías le dijo: el Señor ya no te llama Pasur, sino temor por todas partes. Porque así dice el Señor: te voy a convertir en terror para ti mismo y para tus amigos, los cuales caerán bajo la espada de sus enemigos, y tú mismo lo verás. Entregaré a toda Judá en manos del rey de Babilonia, el cual los deportará a Babilonia o los matará a filo de espada. Además, pondré en manos de sus enemigos toda la riqueza de esta ciudad, todos sus productos y objetos de valor y todos los tesoros de los reyes de Judá, para que los saqueen y se los lleven a Babilonia. Y tú, Pasur, irás al cautiverio de Babilonia junto con toda tu familia. Allí morirás y allí serás enterrado con todos tus amigos a quienes les profetizabas mentiras. Me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Todo el mundo se burla de mí, se ríen de mí todo el tiempo. Cada vez que hablo es para gritar violencia, violencia. Por eso la palabra del Señor no deja de ser para mí un oprobio y una burla. Si digo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, entonces su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más. Escucho a muchos decir con sorna: hay terror por todas partes, y hasta agregan: denúncienlo, vamos a denunciarlo. Aún mis mejores amigos esperan que tropiece. También dicen: quizá lo podamos seducir, entonces lo venceremos y nos vengaremos de él. Pero el Señor está conmigo, como un guerrero poderoso. Por eso los que me persiguen caerán y no podrán prevalecer, fracasarán y quedarán avergonzados. Eterna será su deshonra, jamás será olvidada. Tú, Señor Todopoderoso, que examinas al justo, que sondeas el corazón y la mente, hazme ver tu venganza sobre ellos, pues a ti he encomendado mi causa. Canten al Señor, alábenlo, Él salva a los pobres del poder de los malvados. Maldito el día en que nací, maldito el día en que mi madre me dio a luz. Maldito el hombre que alegró a mi padre cuando le dijo: te ha nacido un hijo varón. Que sea el hombre como las ciudades que el Señor destruyó sin compasión, que oiga gritos en la mañana y alaridos de guerra al mediodía. ¿Por qué Dios no me dejó morir en el seno de mi madre? Así ella habría sido mi tumba y yo jamás habría salido de su vientre. ¿Por qué tuve que salir del vientre solo para ver problemas y aflicción y para terminar mis días en vergüenza? Esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías cuando el rey Sedequías envió a Pasur, hijo de Malquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maseías, a que le dijeran: consulta ahora al Señor por nosotros, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, nos está atacando. Tal vez el Señor haga uno de sus milagros y lo obligue a retirarse. Jeremías respondió: adviértanle a Sedequías que así dice el Señor, el Dios de Israel: yo haré retroceder tus tropas, las que pelean contra el rey de Babilonia y contra los caldeos que desde fuera de los muros los tienen sitiados. Haré que tus tropas se replieguen dentro de la ciudad. Yo mismo pelearé contra ustedes con gran despliegue de poder y con ira, furor y gran indignación. Heriré a hombres y animales, y los habitantes de esta ciudad morirán por causa de una peste terrible. Después de eso, entregaré a Sedequías, rey de Judá, y a sus oficiales y a la gente que haya quedado con vida después de la peste, la espada y el hambre, afirma el Señor. Los entregaré en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y de los enemigos que buscan matarlos sin ninguna piedad, clemencia ni compasión. Nabucodonosor los herirá a filo de espada. Y a este pueblo adviértele que así dice el Señor: pongo delante de ustedes el camino de vida y el camino de muerte. El que quede en esta ciudad
morirá por la espada y la peste o de hambre, pero el que salga y se rinda a los caldeos que los están sitiando, vivirá, así salvará su vida. Porque he decidido hacerle a esta ciudad el mal y no el bien, afirma el Señor. Será entregada en manos del rey de Babilonia, quien le prenderá fuego. Di también a la casa de Israel, di también a la casa real de Judá que escuchen la palabra del Señor. Adviértele a la dinastía de David que así dice el Señor: hagan justicia cada mañana y libren al explotado del poder del opresor, no sea que mi ira se encienda como un fuego y arda sin que nadie pueda extinguirla a causa de la maldad de sus acciones. Yo estoy contra ti, Jerusalén, reina del valle, roca de la llanura, afirma el Señor. Ustedes dicen: ¿quién podrá venir contra nosotros? ¿Quién podrá entrar en nuestros refugios? Yo los castigaré conforme al fruto de sus acciones, afirma el Señor. A su bosque le prenderé fuego, y ese fuego consumirá todos sus alrededores. Así dice el Señor: ve a la casa del rey de Judá y proclama allí este mensaje. Tú, rey de Judá, que estás sentado sobre el trono de David, y tus oficiales y tu pueblo que entran por estas puertas, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor: practiquen el derecho y la justicia, libren al oprimido del poder del opresor, no maltraten ni hagan violencia al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derramen sangre inocente en este lugar. Si de veras cumplen con estas palabras, entonces por las puertas de este palacio entrarán reyes que ocuparán el trono de David. Entrarán en carros y a caballo, acompañados por sus oficiales y su pueblo. Pero si no obedecen estas palabras, juro por mí mismo que este palacio se convertirá en un montón de ruinas. Yo, el Señor, lo afirmo. Porque así dice el Señor acerca de la casa real de Judá: para mí tú eres como Galaad y como la cima del Líbano, pero juro que te convertiré en un desierto, en ciudades deshabitadas. Enviaré contra ti destructores, cada uno con sus armas, que talarán tus cedros más hermosos y los echarán en el fuego. Gente de muchas naciones pasará por esta ciudad y se preguntará: ¿por qué habrá tratado así el Señor a esta gran ciudad? Y se le responderá: porque abandonaron el pacto del Señor su Dios, adorando y sirviendo a otros dioses. No lloren por el que está muerto, ni hagan lamentaciones por él. Lloren más bien por el exiliado, porque él nunca volverá ni verá más la tierra en que nació. Así dice el Señor acerca de Salum, hijo de Josías, rey de Judá, que ascendió al trono después de su padre Josías y que salió de este lugar. Nunca más volverá, sino que morirá en el lugar donde ha sido desterrado. No volverá a ver más este país. Ay del que edifica su casa y sus habitaciones superiores violentando la justicia y el derecho. Ay del que obliga a su prójimo a trabajar de balde y no le paga por su trabajo. Ay de aquel que dice: me edificaré una casa señorial con habitaciones amplias con el piso superior, y le abre grandes ventanas y le recubre de cedro y le pinta de rojo. ¿Acaso eres rey solo para acaparar mucho cedro? Tu padre no solo comía y bebía, sino que practicaba el derecho y la justicia, y por eso le fue bien. Defendía la causa del pobre y del necesitado, y por eso le fue bien. ¿Acaso no es esto conocerme?, afirma el Señor. Pero tus ojos y tu corazón solo buscan ganancias deshonestas, solo buscan derramar sangre inocente y practicar la opresión y la violencia. Por eso, así dice el Señor acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá: nadie lamentará su muerte ni gritará: ay mi hermano, ay mi hermana. Nadie lamentará su muerte ni gritará: ay Señor, ay su majestad. Será enterrado como un asno, y lo arrastrarán y lo arrojarán fuera de las puertas de Jerusalén. Sube al Líbano y grita, levanta tu voz en Basán, grita desde Abarim, pues todos tus amantes han sido destruidos. Yo te hablé cuando te iba bien, pero tú dijiste: no escucharé. Así te has comportado desde tu juventud, nunca me has obedecido. El viento arrastrará a todos tus pastores y tus amantes irán al cautiverio por culpa de tu maldad. Quedarás avergonzada y humillada. Tú que habitas en el Líbano, que has puesto tu nido entre los cedros, ¿cómo gemirás cuando te vengan los dolores como de parturienta? Tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor, que
Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, sea un anillo en mi mano derecha, aún de allí lo arrancaré. Yo te entregaré en manos de los que buscan matarte y en manos de los que tú más temes, es decir, en poder de Nabucodonosor, rey de Babilonia y de los babilonios. A ti y a la madre que te dio a luz los arrojaré a un país que no los vio nacer y allí morirán. Jamás volverán al país del que tanto anhelan volver. ¿Es Jeconías una vasija despreciable y rota, un objeto que nadie desea? ¿Por qué son arrojados él y su descendencia y echados a un país que no conocen? Tierra, 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 escucha la palabra del Señor. Así dice el Señor: anoten a este hombre como si fuera un hombre sin hijos, como alguien que fracasó en su vida, porque ninguno de sus descendientes logrará ocupar el trono de David ni reinar de nuevo en Judá. Ay de los pastores que destruyen y dispersan el rebaño de mis praderas, afirma el Señor. Por eso, así dice el Señor, el Dios de Israel, a los pastores que apacientan a mi pueblo: ustedes han dispersado a mis ovejas, las han expulsado y no se han encargado de ellas. Pues bien, yo me encargaré de castigarlos a ustedes por sus malas acciones, afirma el Señor. Al resto de mis ovejas yo mismo las reuniré de todos los países a donde los expulsé, y les haré volver a sus pastos, donde crecerán y se multiplicarán. Pondré sobre ellas pastores que los pastorearán, y ya no temerán, ni se espantarán, ni faltará ninguna de ellas, afirma el Señor. Vienen días, afirma el Señor, en que de la simiente de David haré surgir un vástago justo. Él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. En esos días Judá será salvada, Israel morará seguro, y este es el nombre que se le dará: el Señor es nuestra salvación. Por eso, afirma el Señor, vienen días en que ya no se dirá por la vida del Señor que hizo salir a los israelitas de la tierra de Egipto, sino por la vida del Señor que hizo salir a los descendientes de la familia de Israel y los hizo llegar del país del norte y de todos los países a donde los habían expulsado, y habitarán en su propia tierra. Muy bien, queridos hermanos, esto es el pasaje que vamos a meditar esta mañana. Es un poquito extenso, trataré de ser lo más breve posible. Bien, hemos puesto como título a este mensaje: el conflicto, condenación y esperanza. Hermanos, quiero indicarles lo siguiente, que la vida comprometida con Dios implica muchas cosas. Implica, por ejemplo, conflictos, implica sufrimientos, quejas, depresiones, por medio de las cuales se manifiesta la justicia divina. Es cierto, en la vida cristiana tenemos paz, esperanza, gozo, pero también tiene este aspecto de sufrimiento, de conflictos. Jeremías pasó en su vida todo este tiempo, todas estas situaciones pasó Jeremías. Y también, obviamente, ¿no?, la vida cristiana también implica tener esperanza. Implica también la acción salvadora de Dios mismo en la vida cristiana. Bien, vamos a ver la primera parte de este mensaje que se ha subtitulado como conflicto y quejas de Jeremías, que está en el capítulo 20. En esta parte del pasaje, queridos hermanos, vamos a ver primero que hay un conflicto de Jeremías con Pasur. Pasur era un funcionario eclesial de ese tiempo. Era un funcionario que estaba dentro de lo que es la administración en el templo. Y vamos a ver que Jeremías, que estaba en el atrio del templo predicando y anunciando la palabra de Dios, al escuchar esto, Pasur se enfrentó a Jeremías. La palabra de Dios dice que lo azotó. Producto de esto lo azotó. Y no solo eso, que lo azotó, sino que lo humilló. Lo llevó a un lugar que se llama el cepo, que era un lugar donde se colocaban a los falsos profetas, ¿no? Era un lugar destinado a los falsos profetas, era un lugar de castigo. Y no solo eso, sino que también al día siguiente lo sacó, lo puso públicamente. Entonces vemos que este funcionario Pasur
actuó pues de una manera muy injusta, ¿no? Y a raíz de eso, Jeremías le profetiza contra Pasur y le dice: el Señor ha dicho, el Señor te ha cambiado de nombre, ya no te vas a llamar Pasur, ahora tu nombre va a significar terror. Terror, porque tú vas a personificar el terror que va a pasar Jerusalén, ¿no? Va a haber muerte, va a haber exilios, va a haber despojo, destrucción. Todo eso vas a representar tú a través de tu nombre, de tu nuevo nombre. También le indica que va a morir en el exilio, junto con su familia va a morir en el exilio. Es interesante que también Jeremías indica de que este Pasur enseñaba cosas falsas. Él predicaba cosas falsas. Él decía que había esperanza, que había fe en la estabilidad del templo y de Jerusalén, que no iba a haber cosas, que no iban a ocurrir cosas fuertes. Entonces, miren cómo que Dios, al cambiar de nombre, el que predicaba cosas de esperanza, ahora su nombre va a significar terror. Interesante, ¿no? Entonces vemos pues que el conflicto que tenía Jeremías, que se presentaba conflictos cuando cumplía con su rol de predicar la palabra de Dios. Después vemos en los versículos del 7 al 18 del capítulo 20 que Jeremías entra a detallar y empieza a exponer su queja ante Dios. Y primeramente él indica de que reconoce el poder de Dios sobre él, ¿no? Él reconoce que ha sido persuadido en el llamado. Cuando Dios lo llamó, fue tan persuasivo Dios que lo convenció a Jeremías en su trabajo, en el rol que Dios le había encargado. Y obviamente Jeremías reconoce el poder, el inmenso poder de Dios, ¿no? Nosotros somos criaturas ante la inmensidad que representa la divinidad. Y también reconoce Jeremías que Dios siempre va a prevalecer en su vida. A pesar de que haya cosas que tratemos de ir en contra de lo que Dios dispone, Él al final siempre va a prevalecer. Después indica, después de ver en su queja que hace Jeremías, después de reconocer el poder manifestado en su vida, empieza a detallar que él dice que es objeto de burla. Objeto de burla, ¿no? Es algo que en el versículo 8, ¿no? El capítulo 20, indica así, ¿no? Dice: cada vez que hablo es para gritar violencia, por eso la palabra del Señor no deja de ser para mí un oprobio y una burla, ¿no? Entonces, eso es lo que estaba pasando con Jeremías. Después ya indica también que Jeremías no puede contenerse. Aquí vemos, por ejemplo, el poder de Dios, lo que prevalece Dios. Dice que Jeremías quería callar, no quería anunciar esto, pero no podía callarse porque sentía un fuego interior que hacía que no podía contener y tenía que anunciar la palabra de Dios. Entonces es algo muy importante, ¿no? Que no puede contener la palabra de Dios Jeremías. Después, en el versículo 10 empieza ya a detallar un poco de las dificultades personales que tenía Jeremías cuando estaba realizando la labor que Dios le había indicado. Primero, que él estaba muy atormentado por su situación, ¿no? A nadie le gusta ser portador de malas noticias, ¿no? Y eso generaba pues sufrimiento en Jeremías, y estaba muy atormentado. No solo eso, sino que era tan fuerte el mensaje que daba Jeremías, que era objeto de ser calumniado. Él tenía a mucha gente que lo calumniaba. También decía que era objeto de burla, como hemos visto anteriormente, y finalmente hasta sus amistades deseaban que él fracasara y lo acosaban, y estaban dispuestos inclusive a denunciarlo. Entonces eran las dificultades personales que pasaba Jeremías en el cumplimiento de su labor.
Sin embargo, Jeremías manifiesta su confianza expuesta en Dios en el versículo 11, ¿no? Y ahora habla con los habitantes, aquí está, versículo 11, dice pero el Señor está conmigo como un guerrero poderoso, por eso los que me persiguen caerán y no podrán prevalecer, fracasarán y quedarán avergonzados. Entonces, en medio de todo esto, Jeremías reconoce, ¿no? Reconoce que confía o deposita su confianza en Dios, ¿no? Que es Dios quien va a tomar la situación. Y es así que Jeremías pide a Dios que tome venganza, por ejemplo, de sus enemigos, y termina su petición con una alabanza. Y es algo muy importante esta parte, ¿no? Generalmente nosotros, cuando alguien nos hace un daño o cuando tenemos enemigos y reaccionamos carnalmente, diríamos así, queremos nosotros tomar venganza con nosotros mismos. Nosotros queremos hacer con nuestras manos, tomar la venganza, pero no. Jeremías le pide a Dios que sea Dios quien vengue. Y es algo que es muy importante poder resaltar esa característica. Finalmente vamos a ver el estado anímico que estaba Jeremías en ese tiempo. A partir del versículo 14 hasta el versículo 18, Jeremías entra en una profunda depresión. Muchos llaman a este pasaje como la noche oscura de Jeremías. Jeremías en este espacio empieza a manifestar, empieza a decir maldición de su nacimiento. Él maldice el momento que ha nacido, maldice a la persona que ha avisado que le había nacido un varón a los padres, maldice esas circunstancias, prefiere no haber nacido, de haberse quedado muerto en el vientre de su madre y no nacer. Entonces esto demuestra pues la profunda estado emocional que vivía Jeremías, la noche oscura de Jeremías. Bien, hermano, me dirán, hermano, muy bonito la historia, pero eso que tiene que ver, estamos en el siglo XXI, ¿no? ¿Y qué tiene que ver ahora eso? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo lo aplico esto ahora en mi vida? Bien, sí hay aplicaciones, hermanos. Una primera aplicación es que primero tenemos que ser conscientes de que nosotros hemos sentido el llamado de Dios, ¿sí? Tenemos el llamado de Dios. Si no tenemos el llamado de Dios, ¿qué hacemos aquí en la iglesia? ¿Qué hacemos perdiendo el tiempo aquí? Todos estamos aquí porque hemos sentido el llamado de Dios. Así como Jeremías sintió el llamado de Dios, así también a cada uno de nosotros hemos sentido el llamado de Dios, y ese llamado no se puede contener. No podemos ir en contra de ese llamado. No podemos decir, Señor, yo no quiero escuchar ese llamado. No, porque Dios es fuerte, porque Dios siempre va a prevalecer. Y después sería interesante, ¿no? Como aplicación, que podamos en este momento indicar y saber y decir, ¿cuál es el llamado? ¿Por qué Dios me ha llamado? ¿Por qué Dios permite que hoy día esté tomando este tiempo para escuchar su palabra? ¿Tengo ese llamado? ¿Sé cuál es ese llamado? Eso es lo que tenemos que entender. Y después también tenemos que entender, hermanos, que la vida comprometida con Dios es una vida que, si bien es cierto, tiene cosas buenas, esperanza, salvación, pero también tiene cosas no muy atractivas. ¿Cuál es el sufrimiento? El sufrimiento, los conflictos, ¿no? Las tormentas, las calumnias, si hemos sido objetos de burla, ¿no? Todas esas cosas. ¿Cuántos de nosotros podemos identificarnos con Jeremías? ¿Cuántos de nosotros hoy en día estamos atormentados, tenemos conflicto por ser fieles con la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos sufriendo calumnias o somos objetos de burla porque estamos predicando la palabra de Dios? Cuando yo le pregunto a un hermano y le digo, hermano, ¿cómo estás? ¿No? Y a veces es un cliché nomás, ¿no? ¿Cómo estás? Y a veces respondemos también como un cliché, estoy bien. Pero habría que preguntarnos, ¿no? ¿Será el estado normal que un cristiano esté bien, digamos? ¿Puede haber un cristiano que esté cómodo, que no tenga conflictos por la palabra de Dios?
revisemos nuestra vida, revisemos nuestro compromiso y realmente podamos identificarnos con lo que está pasando con Jeremías, ¿no? Pero también en medio de estos conflictos, en medio de estas tormentas, siempre tenemos que expresar nuestra confianza en Dios. A pesar de que de repente todo el mundo está en contra nuestra, pero en medio de eso tenemos que expresar nuestra confianza en Dios y pedir que Dios tome venganza de esos los enemigos. A veces queremos tomar con nuestras propias manos nuestra propia justicia y hacer vengarnos, pero eso no es lo que es la voluntad de Dios, sino que es Dios quien toma la venganza, porque tenemos un Dios justo y un Dios verdadero. Bien, vamos ahora a la segunda parte. En la segunda parte, que también está en el capítulo 21, vamos a ver la desesperación y la condenación de Jerusalén. En esos momentos, hermanos, en el contexto, ya Jerusalén está empezando a sentir el ataque, ¿no?, de Babilonia, ¿no? Ya empieza Nabucodonosor a la invasión a Jerusalén. Y es en medio de ese contexto es que el rey Sedequías, desesperado, ¿no?, ya no sabe qué hacer por esta situación, envía a unos funcionarios, ¿no?, para que puedan consultar, ¿no?, a Jeremías para que busquen la ayuda de Dios en medio del temor, en medio de la desesperación, ¿no? Manda a Sofonías y manda a Pasur, y de hecho Pasur es otro Pasur, no es el Pasur del anterior capítulo. Entonces hay un temor por parte del rey, por parte de los funcionarios, por Nabucodonosor, que ya estaba empezando a asediar a Jerusalén. Y bueno, tenían la esperanza, pues, de que Dios obre una vez más, ¿no? Como muchas veces ya había obrado, que Dios obre una vez más, que obre milagros y pueda ayudarlos y salir y ser liberados de este problema que tienen, ¿no? Entonces van y consultan con Jeremías, y Jeremías responde en nombre de la palabra de Dios y da la respuesta divina. Y vamos a ver que esta respuesta es muy severa. Hay una respuesta severa de Dios, ¿no? Desde los versículos 3 hasta el versículo 14, Dios va a responder en forma amplia ese pedido, esa consulta que han hecho los gobernantes de Jerusalén en ese tiempo. Primero, lo que dice es que Dios no los va a ayudar, que Dios no va a pelear por Judá, sino más bien al contrario, va a pelear contra Judá. Y va a pelear con mano alzada, dice, y con mucha ira. En los versículos 3 al 7, ahí viene detallado esto de cómo Dios no va a escuchar. Más bien va a pelear contra Judá. Es muy fuerte. La justicia divina es severa. Si bien es cierto que tenemos un Dios misericordioso, sí, es cierto, grande es su misericordia, dice la palabra de Dios, pero también su justicia es severa. Es severa cuando hay rebeldía, cuando hay abiertamente oposición, ¿no? Bien, entonces, en medio de esa respuesta que es de severidad, Dios manifiesta también su misericordia, porque invita al pueblo a que puedan escoger dos opciones ante esa situación. Hay un camino de vida, les dice. Oh pueblo de Jerusalén, pueblo de Judá, hay dos opciones. El camino de vida es que vayas al exilio, vayas al norte, vayas a Babilonia, y vivas allá en el exilio, y tendrás vida. O tienes otra opción de quedarte aquí, sufrir, muerte, morir a espada, y morir en hambre y en peste, y en medio de una destrucción total.
Entonces vemos allí que Dios da oportunidad en medio de su desazón, en medio de su justicia, y todavía Dios se preocupa por la población de Judá. Dos caminos, camino de vida y camino de muerte. Después de esto, en los versículos 11 y 12, nuevamente Dios, a través de Jeremías, da mensajes a los reyes de Judá. Les dice que, por ejemplo, que deben gobernar con justicia, liberar al oprimido. Si no, la ira de Dios va a venir contra él. Y eso es siempre el mensaje, ¿no?, de Dios a las autoridades, tanto civiles como también espirituales, de que su gobierno debe ser con justicia, siempre velando por el más débil, siempre liberando al oprimido. Y si no es así, Dios se va a manifestar, dice, con ira. También ahí anuncia, en los versículos 13 y 14, anuncia el juicio contra Jerusalén. Dice que Jerusalén será castigada por sus frutos. Claro, ¿qué es lo que ha hecho Jerusalén y Judá todo este tiempo? Ser infiel a Dios, ser idólatra, asumir dioses ajenos, dioses falsos, ¿no? Por esa razón, Dios dice que va a ser castigada severamente y que va a haber una destrucción total, que en esta invasión que va a haber, ¿no?, va a ser destruida totalmente Jerusalén. Bien, hermanos, ¿qué podemos traer de aplicación en esta segunda parte, en este capítulo? Lo que nos podemos aprender es que debemos ser fieles a Dios. Ser fieles a Dios. No buscar otros dioses falsos. No ser idólatras. Dios es un Dios celoso. Dios no admite competencia. Dios quiere la exclusividad total de adoración a Él, de servicio a Él. Y lamentablemente Jerusalén no ha hecho eso. Judá, no, Israel no ha hecho eso. Más bien ha adoptado otros dioses de sus vecinos. Y eso es algo que no debemos atender. Y en nuestra vida hoy en día, ¿cuántos tenemos dioses ajenos en nuestra vida, hermanos? Tenemos algunas cosas que estamos poniendo por encima de Dios en nuestro corazón. Entonces, meditemos bastante. Y finalmente también, queridos hermanos, es que nosotros también tenemos que orar por nuestras autoridades civiles y eclesiales, para que gobiernen con justicia y con temor a Dios. ¿Cuántos de nosotros tomamos un tiempo para orar por el pastor? ¿Cuántos de nosotros tomamos un tiempo para poder orar por las autoridades de nuestra iglesia, por nuestros ancianos? Porque ellos son los que gobiernan la iglesia. Ellos necesitan estar siempre en contacto con la voluntad de Dios para que puedan gobernar con temor y con justicia. Y también orar por nuestras autoridades civiles, por el presidente, por los congresistas, por los del Poder Judicial, por las Fuerzas Armadas, por el futuro presidente que va a haber de acá un mes, creo. Hay que orar, hermanos, porque realmente tengamos gobernantes que tengan sensibilidad social, que puedan realmente tener misericordia de los más pobres, de los más débiles, y que hagan justicia, y que tengan bastante temor, sobre todo a Dios, y no estén consultando a adivinos y hechiceros como muchos hacen. Hay que orar, hermanos, hay que orar. Bien, pasamos ahora a la tercera parte. La tercera parte está dado en el capítulo 22, ¿no? Que dice juicio contra la monarquía de Judá. Esto viene relacionado con lo anterior, porque vamos a ver un poquito que acá Jeremías habla un poco acerca de las autoridades que Dios ha puesto para su pueblo, ¿no? Primero vamos a ver en los primeros versículos del 1 al 9 que hay un mensaje a la casa de Judá, es decir, hay un mandato, hay un mensaje que está dirigido a los reyes, ¿no?, de Judá, y a los servidores, ¿no?, de
de los servidores del gobierno, diríamos así, ¿no? Es un mandato que dice que si cumplen con lo que gobiernen con justicia social, va a haber bendición grande, ¿no? Pero si no cumplen el mandato, habrá pues destrucción. Hermanos, miren, acá es algo muy importante. Uno no se imagina la inmensa responsabilidad que uno asume uno tiene cuando asume un cargo de gobernabilidad, ya sea en la iglesia o ya sea en la sociedad. Es Dios quien permite, que nos da esa oportunidad de poder servir a los demás. Y eso es algo que uno tiene que entender, de que Dios lo ha puesto allí con una finalidad de servir, de gobernar con justicia, de manifestar la justicia de Dios. Y cuando no cumplen eso, Dios obra fuertemente. Entonces, algo que tenemos que entender es bastante, ¿no? Si tú deseas ser anciano de la iglesia, si deseas ser pastor de la iglesia, está muy bien, pero también entiende la inmensa responsabilidad, la misión que tienes, que Dios te da, de gobernar bien. Y si tú tienes una misión de ocupar un cargo público en la sociedad, también es bueno. Si Dios permite que llegues a un cargo de liderazgo en la sociedad, está muy bien, pero tienes que saber cumplir bien, sin defraudar al pueblo, ni tampoco y defraudar a Dios. Bien. Después, en los versículos del 10 al 30, vamos a ver que hay una exposición en la cual se muestra, mejor dicho, el fracaso de la monarquía en Israel, el fracaso de los reyes. El pueblo de Israel en un tiempo estaba pidiendo que haya rey, querían que haya rey, ¿no? Y Dios les dio un rey, pero ahora mira el fruto que hay. Por ejemplo, hay un mensaje, vamos a ver acerca de Salum, que es Joacás, ¿no? Que fue el hijo de Josías, ¿no? Por ejemplo, este gobierno, de este tiempo de reinado de Salum, era muy efímero, duró solo 3 meses nada más, y fue llevado cautivo a Egipto y ahí murió. O sea, no tuvo relevancia este rey en Judá. Después habla acerca de Joacim en los versículos del 13 al 19. Este Joacim, que es hijo de Josías, fue malo, perverso, abusador. Él utilizaba a los empleados, las cosas del pueblo para su bien. Se construía cosas, no les pagaba, a los obreros no les pagaba lo justo, explotaba, era un abusador, era un perverso este Joacim, y era muy diferente a su padre, porque su padre fue lo diferente, fue una persona que gobernó con justicia. Y por eso Joacim terminó mal. Joacim, cuando murió, nadie lamentó su muerte. Y fue enterrado como un animal, ¿no? Como un asno, dice la palabra de Dios. O sea, ese es el término tan terrible que termina Joacim, que también muestra pues el fracaso, ¿no? del reinado en Judá. Después, en los versículos 20 al 23, también hace una descripción acerca de Jerusalén, Jeremías, ¿no? Les dice que al pueblo de Jerusalén, por no escuchar la palabra de Dios, por no obedecer a la palabra de Dios, dice, Judá será quebrantado. Y será tan quebrantado que va a querer buscar ayuda de sus vecinos. Y es interesante, Jeremías dice sus amantes, ¿no? Los pone como amantes a sus vecinos. ¿Y por qué los pone como amantes? Porque ellos pues transigieron con ellos. Ellos adoptaron sus dioses de ellos, ¿no? Y por eso los trata así como amantes. Y dice que esos vecinos no van a poder ayudar, y esos vecinos también van a ser destruidos. Y por esa razón, dice, Israel va a ser avergonzada y va a ser humillada. Y después, en los versículos 24 y 30, se da también se relata otro juez, ¿no? Otro rey, ¿no? Como es acerca de Joaquín.
nieto de Josías, hijo de Joacim. ¿Qué ha pasado en el reinado de Joaquín? Que Joaquín pues cosechó la ira de Babilonia que a causa de su padre, ¿no? Su papá había retado, se había rebelado contra Babilonia, y entonces Babilonia vino con fuerza, y quien cosechó todo eso fue Joaquín en su reinado. Y por esa razón es entregado a Babilonia y muere en el exilio también Joacim. Y lo más fuerte, que Joacim no tuvo descendencia. Dejó el trono sin descendencia. Y ahí se manifiesta el dolor de Dios, que ve en Joaquín, personalizado en Joaquín, el fracaso y el fin de la dinastía de David en el trono de Israel. El fracaso total. Fracasamos. Y eso es algo que tenemos que ver, que, hermanos, cuando nosotros, ¿quién gobierna en nuestra vida? Si nosotros decimos, así igual que Israel, rebelarnos contra Dios, endurecer nuestro corazón, retar a Dios teniendo ídolos falsos, el término es fracaso total, un fracaso total. Bien, finalmente, queridos hermanos, ya para terminar esta exposición, en la cuarta parte, el Mesías venidero, ¿no? En el capítulo 23, los primeros 8 versículos. Vamos a ver primero que al inicio de este pasaje, de este capítulo, va a haber una advertencia a los malos pastores de Israel, ¿no? Dice el versículo 1 del capítulo 23, dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan el rebaño de mis praderas, ¿no? Afirma el Señor. Hay una advertencia, ¿no?, a los malos pastores. Dice que esos malos pastores, ¿qué hacen esos malos pastores? Primero destruyen el pueblo de Dios. Y no solo lo destruyen, sino que lo esparcen, lo dispersan, ¿no?, a las ovejas, ¿no? Esos son los malos pastores. Y dice, hay una advertencia. Dice que si hacen eso, Dios los va a castigar. Dios los va a castigar. Después vamos a ver la manifestación del inmenso amor que Dios tiene para con sus ovejas. Dios ama a sus ovejas, porque les dice sus ovejas. Y dice que Dios no va a permitir que sus ovejas estén destruidas, estén dispersas, sino que dice que Dios los va a reunir a todas sus ovejas. Los va a volver a reunir a todas sus ovejas que están dispersadas por todos lados, en diversos territorios. Ahí vemos el amor que tiene Dios por su pueblo, por sus ovejas. Y que no solo eso, sino que los va a reunir y que también les va a proveer nuevos pastores. Pastores que sí van a cuidar de su rebaño, les van a dar buena alimentación, los va a proteger del mal y les va a cuidar, ¿no? Eso es lo que Dios va a hacer. Y sobre todo, el anuncio importante es que dice que Dios va a levantar un retoño de David. En el viejo tronco de descendencia de la dinastía de Israel, dice que de allí va a haber un retoño, un renuevo. Va a salir un nuevo rey, ¿no?, que va a reiniciar el reino, su reino. Y este rey es un rey que va a ser justo, porque va a reinar, aplicando el derecho y la justicia. Y va a reinar con inteligencia. Su nombre de este rey va a reflejar lo que es él, va a reflejar lo que va a ser de su rol. Va a ser justo. Jehová, justicia nuestra y salvación nuestra. Y queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo se encuentra el renuevo de David. Nuestro Señor Jesús, ese es el renuevo que anuncia Jeremías. Nuestro Señor Jesucristo, que es un rey que reina con justicia, que expresa la justicia de Dios, el amor de Dios. Y es algo que nosotros tenemos que entender y dar gloria y alabar a Dios por su misericordia, por
por nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, terminando ya este pasaje, Jeremías indica de que Dios va a hacer de que su pueblo retorne del exilio, y que este hecho del retorno del exilio va a tener más relevancia que el hecho histórico de la liberación que Dios hizo de su pueblo en Egipto hace muchos años antes. Ahora el punto más central va a ser ahora el retorno del exilio del pueblo de Israel de Babilonia, ¿no? Muy bien, queridos hermanos. ¿Es este el renuevo de David, el Señor de Jesús, el reina en tu vida? ¿Jesús es el que realmente está reinando en tu vida y sientes la justicia de Dios en tu vida? Esto es lo que debemos preguntarnos hoy en día, queridos hermanos. Ya a manera de conclusión, podemos decir que el llamado de Dios no se puede contener. El llamado de Dios no se puede contener. No podemos ir en contra. Si Dios nos ha llamado, ahí estamos. Y que tenemos que entender que la vida cristiana no solo es felicidad, también hay momentos difíciles, conflictos, sufrimientos. Si tu vida cristiana ahorita no implica conflictos, sufrimientos, es que hay algo que está mal. Revisa tu vida. Vuelve a revisar tu compromiso para con Dios. Dios muestra su justicia en medio de la desesperación de su pueblo. Y entendamos, hermanos, que en Jesucristo encontramos el Rey justo y Salvador. Que ese es el mensaje que Jeremías nos da en este tiempo. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias por su tiempo. Amén.